Grabar. Esta clase dice relación, ¿cierto?, con la programación de operaciones por lotes o batch. Entonces, aquí le estoy compartiendo una pantalla, que es la primera actividad y que ustedes como jefe de los proyectos debieran generar, digamos, ¿ya? Aquí vamos a hacer un trabajo que vamos a ir paso a paso. Entonces, digamos que la primera actividad, ¿cierto?, y tiene aquí un tiempo. Yo voy a agrandar esto para que... ¿ya? Aquí pongo el nombre de las actividades, y en esta actividad, y aquí el tiempo lo defino. Entonces, en lo que yo acabo de mostrar, lo voy a volver a mostrar para que todos sepamos que lo que estamos haciendo. Me voy a salir de acá. Ahora les voy a compartir la pantalla. Ustedes pueden ver acá, y lo voy a agrandar un poquito. Aquí se ve, lo pueden ver, ¿sí? Dice receta completa, complete receipt. Entonces dice proceso 1. Entonces eso es lo que tienen que ustedes identificar primero, proceso. ¿Cuál es el proceso? Entonces dice cargar el solvente, cargar el reactivo A, cargar el reactivo B, la reacción y transferir hacia un estanque. Entonces dice a qué horas parte y a qué hora termina. Entonces parte a las 0 y se demora 0,28 horas. A las de 0,28 a 0,40, 0,40, 0,52, de 0,52, 6 horas de reacción. Y después viene el proceso de transferencia a las 6,52, a las 9,44, y eso es lo que se representa acá. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿sí? ¿Hay alguna duda? No, profe, por ahora no. Profe, yo tengo una duda. Bien. En la primera fila, ¿Sí? ¿está considerado toda la suma total de todos los procesos? ¿Cuál? ¿Dónde? No. En la primera Aquí, fila, aquí, claro. esa. Ese lo completa, todo el proceso. Sí. Ya. ¿En serio? Pero ahora lo vamos a aprender a hacer a mano, ¿está bien? ¿Les queda claro lo que tenemos que hacer? Ahora lo vamos a hacer a mano, ¿sí? Sí. Entonces, ahora vamos a ir acá. Entonces aquí estamos mirando, ¿cierto? Estamos mirando este diagrama. Entonces aquí para ordenarse, ¿cierto? Uno debiera usar alguna unidad. Entonces pensemos que vamos a usar el tiempo acá, y nuestra unidad de tiempo va a ser, digamos, 10 minutos, ¿ya? 10 minutos. Entonces, tenemos ahí los 10 minutos, y decimos, esta actividad va a ser esto, ¿sí? Lo vamos a ir pintando con negro para que se note bien. Ahí. Después esta otra actividad va a ser esto otro. Lo pintamos. Después, esta actividad está ahí. Ahí. Y digamos que ahí. Entonces, esto es lo que uno hace en una carta Gantt, y aquí, ¿cierto? Tendríamos 10, 20, ya, y ahí tenemos 70 minutos. Entonces, hasta ahí, esta primera parte, ¿tienen alguna duda? La idea acá es que ustedes tienen que definir cuándo lo van a hacer, digamos, pero la idea es que no pasara más allá del viernes, que ustedes tuvieran hecho esto,
¿Sí? Hecho esto. Entonces ahora nos vamos a ir a la actividad 1. ¿Ya? Entonces la actividad 1 ahora la vamos a bautizar con el propósito de que esto tenga un sentido. Y digamos que la actividad 1, ¿cierto? Para nosotros, no le voy a poner actividad 1, le voy a poner actividad, para que no la... Sí, actividad nomás. Esta actividad para nosotros va a ser congelar. ¿Sí? Vamos a poner, ya tenemos la fruta, la verdura, y la tenemos puesta en una bandeja y la vamos a congelar. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer, si seguimos mirando el tiempo aquí, sin dejar de mirar el tiempo. ¿Vamos a usar energía eléctrica? Sí. Entonces, vamos a pintar la energía eléctrica de otro color, ¿cierto? La vamos a pintar así roja. Y digamos que el tiempo de congelación, ¿cierto? Se va a demorar todo este tiempo que está aquí. ¿Ya? Ahí está el tiempo. La pregunta ahora que viene, ¿vamos a usar energía térmica? Sí, por el proceso de refrigeración. Ah, entonces aquí es donde tenemos Bueno, que entendernos. Entonces, si yo pregunto, ¿vamos a usar energía eléctrica? No, porque yo voy a congelar. ¿Quién se va a encargar de generar el frío? Esto que lo vamos a poner en azul, va a ser precisamente el sistema térmico. Y este, claro, pero este va a estar en otra parte, entonces lo vamos a eliminar. ¿Sí? Me equivoqué. Ahí. No, está bien lo que dice. Vamos a eliminar. Aquí algo pasó. es la otra flecha, profe. Es la que va hacia la derecha. Y esta vamos a usar energía térmica, ¿cierto? Que lo estamos enfriando. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces ahora estamos enfriando, estamos en energía térmica, entonces por lo tanto tenemos que responder a la temperatura. ¿Qué temperatura vamos a usar? Menos 20, menos 18 grados. Entonces pongámosle menos 20, ¿sí? Ya, menos 20. Entonces ahí tenemos los menos 20. Siempre hay menos 20. Entonces ahora vamos a poner acá el servicio, ¿sí? ¿El servicio de qué? ¿Sí? De frío, ¿sí? Este servicio de frío lo vamos a usar, sí. Entonces en este servicio de frío nosotros debiéramos considerar el servicio de frío usa energía térmica. Sí. ¿Cuándo? Creo que sí. ¿Cuándo? Ah, parece que los anduve pillando. Ya. Pero, profe, ¿a qué se refiere con servicio térmico? ¿Al sismo en Refrigerador. sí? No, Javier, anda tú y abre el refrigerador de tu casa, ¿cierto? Y hace frío. ¿Ese sistema necesita energía térmica? ¿Necesita energía eléctrica? Sí, lo tenemos súper claro, lo pintamos. Necesita energía eléctrica y eso ya lo habíamos dicho. Pero la pregunta que yo le estoy haciendo, ¿necesita energía térmica? Ya. Entonces, aquí los jefes de proyecto tienen que decir, bueno, en realidad, en el tema del servicio de frío vamos a asignar una persona o dos personas que se van a tener que encargar de entender muy bien el tema. Yo les voy a contar algunas cosas poquitas aquí, pero es para orientarlo, digamos, la distribución de trabajo, ¿ya? Entonces yo les voy a dibujar, digamos, como un refrigerador. Profe, mientras usted hace eso, le puedo hacer una pregunta. O las que quieras. Ya, resulta que nosotros tenemos que tener esto listo antes del viernes, ¿cierto? Dijo. No, ¿No? no, pues lo que usted tiene que tener listo es esta pura parte de aquí, ¿no? Claro, esa. Pero, ¿cómo vamos a determinar los tiempos, por ejemplo, si aún no hacemos los cálculos del diseño ni del túnel ni QF ni esas cosas? Los tiempos, jefe.
no aprendió el tema de la ducha, ¿no? Ah, ya. Eso. Lo estima, y una primera estimación, y después lo vamos mejorando, digamos. Si esto no se acaba el viernes, estamos, ¿cierto?, aprendiendo a hacer este proceso, ¿sí? ¿Ya? Sí, no hay problema. Gracias. Entonces, es un tema bien importante que cambia respecto de la filosofía de los ramos que ustedes habían tenido, ¿no? Y es una cuestión que tiene esa realidad, no hay que... Ya. Ustedes ven lo que yo acabo de construir aquí, ¿sí? Sí, profe. Dime. Entonces yo voy a tener una flecha aquí, voy a hacer una flecha porque la tengo que copiar, pero primero la voy a pintar de colores. Flecha. Formato. No me lo pinto. Acá. Rojo. Acá. Eso. Y ahora hago varias copias. Entonces, un sistema de refrigeración, ¿cierto? Y ustedes saliendo, ¿cierto? De acá, la idea es que ustedes vayan al refrigerador de su casa y lo toquen para que ¿sí?, no tengan duda. Este es el circuito de refrigeración. Ahí está. Viene acá. Y carga aquí. Este está acá. Está ahí. Acá. Ahí. Me falta una y lo vamos a hacer. Bueno, estas son cosas que ustedes tienen que de alguna manera evaluar, ¿cierto? Y como jefe de proyecto, jefas de proyecto, tienen que decirle, mira, yo no sepa de este tema, y si la persona no sabe, me tienen que decir a mí, oye, esto es una cosa que ustedes debieran saber, ¿ya? Y está claro que no lo saben, entonces vamos con el tema. Este es el circuito de refrigeración. Este es el compresor, ¿ya? Compresor. Este que está acá, ¿sí? Es el condensador. Aquí hay una válvula, ¿ya? Aquí hay una válvula, ¿sí? Este es un separador, ¿sí?, gas líquido. Y este es lo importante, es el rehervidor. Entonces, cuando ustedes separan cierto parte frente al refrigerador de su casa, después que terminemos la clase, y lo abrazan, desenchúfenlo porque no vaya a pasar algo. Entonces, ustedes van a abrazar el refrigerador y van a tocar la parte de atrás. Entonces, esto es, les voy a poner, ¿cierto?, espalda del refrigerador. Esto. Esta parte ustedes no la van a ver, esto tampoco lo van a ver, y aquí, ¿cierto?, es donde se produce la transferencia de calor con, ¿sí?, el sistema que ustedes están, con lo que ustedes están haciendo, y quiero insertar aquí una doble flecha por aquí, doble flecha aquí. Esta es la parte donde aquí está el proyecto. Ya vamos a tomar esta y lo voy a copiar, control copy, lo voy a poner acá, lo pego, le cambio color, formato, lleno la forma, lo pinto amarillo, contorno la forma, lo pongo muy grueso, ahí está. Y este es el proyecto este es el proyecto, ¿ya? Proyecto. Aquí es donde está llegando, ¿cierto? Y esto lo pongo con negro, lo pinto con rojo, ¿no?
Ahí. Negro, ya. Lo estiramos. Este es el proyecto de ustedes. Aquí es donde están ustedes. Entonces, en esta interfase, es una interfase que opera tal como lo acaban de ver ustedes, a veces. ¿Ya? Entonces, aquí es donde necesitamos alguien que tenga muy claro este proceso y tenga muy claro la carta Gantt para saber cuándo le tenemos que suministrar frío. Entonces ustedes me dicen, bueno, es que a veces vamos a necesitar, igual como el caso del vapor, más frío, a veces menos frío. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A lo mejor tenemos que poner una unidad, otra unidad, completa, ¿sí? O tener un compresor, 2 compresores, 3 compresores. Entonces, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Esa es una tarea de ustedes. Entonces, aquí vuelvo a repetir, ¿cierto? Les tengo que escribir, tengo que dibujarle la termodinámica al lado. Espérense que no se las he dibujado. Voy a dibujar la termodinámica. Ahí. Eso. Entonces, en la termodinámica, en algún lado. Eso fue. Aquí, ¿cierto? Está la presión. Entonces voy a tomar una de estas flechas. Esta aquí la voy a traer. La voy a dar vuelta. Ahí. Y la voy a poner acá. Aquí va la presión. Este es el eje de la presión. Este es el eje de la presión. Y aquí está el eje, ¿cierto?, de la entalpía. Entalpía. ¿Qué unidades? Kilocalorías por kilo. ¿Sí? Esas son las unidades de la entalpía. Entalpía. ¿Ya? Entonces, aquí está la entalpía, aquí está la presión. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del diagrama de fase. Entonces, que tiene el refrigerante en cuestión, y esto tiene, voy a buscar algo que se parezca a una curva. No es así exactamente, pero me voy a tomar la libertad, ¿cierto?, de hacerlo. ¿Sí? Y aquí lo doy vuelta. Ahí está. Le digo que relleno la forma, que no tiene relleno, el contorno con rojo, y este es el diagrama de fase, que lo voy a agrandar aquí para que se note clarito. Entonces, le vamos a poner números ahora. A la salida del compresor va a haber un número 1. Lo vamos a insertar, ¿cierto? Unas pelotitas. Pelotitas, ¿dónde están? Aquí. ¿Sí? Vamos a hacer la pelotita y le vamos a poner el número 1. ¿Ya? Y ese número 1, ¿cierto? Lo vamos a hacer más grande, acá, y lo vamos a pintar con amarillo para que se note bastante el contraste, ahí, y lo vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. El 1. Entonces, de estas pelotitas yo voy a copiar varias. Control copy, acá, pegar, pegar, pegar. Ya. Entonces, este va a ser el 1. A la salida del condensador vamos a tener el 2. A la salida de la válvula de expansión isentálpica vamos a tener el 3. Y a la salida del reservidor vamos a tener el 4. Entonces, este es el 4, este es el 3, este es el 2. ¿Cuáles son las perspectivas? Y si tuviéramos, alguien nos está haciendo una auditoría de la acreditación, es que esto ustedes lo debieran haber hecho tan rápido como lo hice yo. Entonces, como no lo tienen hecho, tenemos que profundizar el asunto. Entonces, ahora vamos con los números. Entonces, este vamos a copiarlo. Control copy, control pegar. ¿Dónde está el 1? El 1 está a la salida del compresor. Es un vapor sobrecalentado que está ahí. ¿Dónde está el 2? Bueno, control copy, control pegar. El 2, ¿cierto? Es un vapor, es un líquido saturado que está justo ahí, en ese punto de ahí. Este lo voy a agrandar para que me dé eso así. Voy a hacerlo por allá. Y este lo voy a agrandar. Y este es un vapor sobrecalentado que está por ahí. El 3, ¿cierto? Hice la expansión isentálpica que se produjo vapor y líquido.
Y el 4, me lo llevé el 3. Lo devuelvo el 3. ¿Sí? El 4, ¿sí? Está, ¿sí? El 4, ¿dónde está? El 4 está aquí en la entrada del compresor. Entonces ahora los uno, ¿sí? Uso esta misma flechita, los voy a copiar, control copy, acá, por aquí, control pegar, 1, 2, 3, 4. Entonces, voy a ir desde la salida del compresor, ¿cierto? Desde vapor saturado a vapor sobrecalentado. De vapor sobrecalentado, estoy saliendo aquí, voy a ir, ¿cierto?, a líquido saturado. De líquido saturado voy a ir ahora, ¿sí?, acá voy a ir a una mezcla líquido-vapor, me faltó una flechita, ahí, control copy, control pegar, y de esta mezcla líquido-vapor, si esto es solo vapor, lo voy a meter al compresor y ahí está el ciclo. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, no tengo duda. ¿Estamos claros entonces? Del punto de vista, cuando llegamos acá, estábamos en la actividad 1, congelar, usamos energía térmica. Temperatura. ¿Usamos algún servicio? Sí, el servicio de frío. Podríamos tener, por ejemplo, el servicio, ¿cierto?, de vapor. ¿Está bien? Y en el vapor, ¿cierto?, tendríamos una temperatura en grados Celsius, tendríamos una presión del vapor, ¿sí? Tendríamos una calidad del vapor. Ya. Pero vamos con esto. Entonces, asociado al servicio yo tengo esto. Entonces ahora ya tengo claridad que me dicen, este es el servicio. Entonces yo tengo que decirle qué es lo que quiero. Y aquí está la pregunta. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo expresamos lo que queremos del servicio de frío? Nosotros sabemos que va a haber energía eléctrica, ¿cierto?, que va a estar funcionando. Y también va a haber energía térmica. La energía térmica, ¿cierto?, es ¿dónde está la energía térmica? ¿Alguien me podría decir dónde está la energía térmica? En el hervidor. No, pues el hervidor es donde usted saca la energía térmica que la va a necesitar, pues ahí es donde usted entrega energía y produce el frío. Pero el proceso necesita energía térmica. ¿Dónde? Entonces, por favor, que no se... ¿En el condensador o no? En el condensador, vayan y se preguntan, ¿y cómo se suministra esa energía térmica? ¿Cómo condensamos el líquido refrigerante del refrigerador? ¿Tienen una torre de enfriamiento? ¿Qué es lo que tienen en su casa? ¿Va? ¿Tiene un radiador el refrigerador o no? Sí, Sí. pero la parte de atrás del refrigerador, si tú vas y la tocas, va a estar caliente, ¿no? Es un condensador. ¿Y cómo funciona ese condensador? ¿Cómo enfría? Cambiando la ¿Un presión, ventilador? cambiándole el punto de No, ¿cómo se venga llama? con chamullo, enfría con aire, no vienen a meter cagüín aquí, entra, sale líquido. ¿Y quién es el líquido refrigerante? El frío refrigerante es el aire, pues. Es el aire. Entonces ustedes me dicen, bueno, profe, ¿por qué en los malls yo he visto unas torres de enfriamiento? Claro, porque cuando la demanda, ¿cierto?, de calor que tenemos que transferir es tan grande, ponemos, ¿cierto?, torres de enfriamiento de agua y un intercambiador de calor con agua. Y a lo mejor ustedes lo tienen que poner uno con agua, el aire ambiente no va a alcanzar y nos va a crear un problema de disponibilidad. Así que por favor, hagan el experimento, vayan al refrigerador, abrácenlo, toquen atrás que está caliente, sáquense una selfie, muestren que efectivamente lo vieron. Entonces, cuando nosotros decimos, oye, ¿qué pasa con este servicio de frío? ¿Necesita energía térmica? Claro, ¿qué necesita? ¿Cierto? Aire o agua de enfriamiento. Entonces, el que está encargado de esto dice, agua de enfriamiento significa que yo tengo que empezar a pensar que tengo una torre de enfriamiento. Y torre de enfriamiento, a ver, Nicole, ¿quién se va a encargar de este tema? Se va a encargar Consuelo Tapia y Antonia Guerra. Consuelo, dime, ¿has diseñado alguna vez una torre de enfriamiento? ¿Las has visto? ¿Qué pasó, Consuelo? No está Consuelo. ¿Quién No, más? no está. ¿Quién más dijiste, Nicole?
Es que las dos están justo en una clase ahora. Por eso Ya, pues. no están, pero ellas iban a hacer esta parte. Ya, pero Nicole, ¿te viste una torre de enfriamiento alguna vez? En el laboratorio de materia Sí, pues, hay en el una torre de laboratorio. enfriamiento. Sí, pues, hay una torre de Sí. enfriamiento. Entonces, que vayan viendo cómo esta cosa se va, ¿cierto?, encadenando. Entonces, esto es clave, ¿sí? Así que con esto, ¿cierto?, nosotros estaríamos diciendo, oye, ya terminamos el área, ¿sí? Terminamos la parte de refrigeración. Entonces ahora estamos mirando el servicio de refrigeración. Entonces miremoslo ahora desde este punto de vista del proceso. Aquí tengo el proceso, aquí está el diagrama, la presión, ¿cierto? Se fue para allá la presión. La presión y la entalpía, ¿ya? Entonces en un diagrama, en el ¿cierto?, antes que van a usar ustedes, que no tiene huella de carbón, etcétera, etcétera, tienen que hacer este dibujito. Entonces la pregunta del millón es la siguiente. Aquí, en este equipo, que es el rehervidor, voy a dibujar, ¿sí? Les voy a dibujar qué pasa con la transferencia de calor. Entonces, insertar, no me pesca. Insertar, aquí. Entonces, aquí tenemos. Vamos a copiar esta flechita de acá, control copy, control pegar, nos traemos la flechita, la ponemos aquí, y ahora tenemos temperatura. Temperatura. ¿Dónde estamos? Estamos aquí adentro del rehervidor. Este es el diagrama de el diagrama de perfil de temperatura dentro del rehervidor. ¿Qué pasa dentro del rehervidor? Bueno, dentro del rehervidor, ¿cierto? Lo que tenemos es esto. Tenemos un fluido que está a baja temperatura. Y ese fluido, ¿cierto?, es el fluido refrigerante que está ebulliendo. ¿Sí? Y yo lo voy a hacer aquí. Ahí está, ebulliendo. Le voy a poner un color, ¿cierto?, que sea interesante para que la cuestión se vea. Y en ese color le vamos a poner de amarillo. Y lo vamos a poner bien grueso para que se note. Ahí está. Temperatura constante, un fluido puro, cambia de estado, temperatura constante. Por este otro lado, ¿qué vamos a usar? ¿Qué vamos a usar? Ah, no pasó nada. Aire. Aquí vamos a enfriar aire. ¿Sí? Entonces, el aire va a estar entrando caliente y va a estar saliendo frío. ¿Está bien? Entonces, digamos que esta temperatura, ¿sí?, que la temperatura que tengo aquí, la temperatura de este, ¿sí?, refrigerante son menos 40 grados Celsius. Menos 40 grados Celsius. Ahí está. No los veo yo. Fernando, ¿estás ahí o no? Fernando no lo está. A ver, déjeme verlo a ustedes. Javiera, ¿qué temperatura está ahí? Dígame. No, era para que me dijera quién podía contestar. Javiera, ¿qué temperatura es la que yo tengo aquí? Ahí, del aire, el aire frío. ¿A qué temperatura lo voy a sacar? Menos 20 grados, lo que queremos, ¿no? ¿Y lo podría sacar a menos 35? Sí, ¿Y a menos 42? no. ¿Y por qué? Sí. ¿Sí? No. Ya, pues. Pregunta, ¿cuál es la temperatura mínima que yo la puedo sacar aquí? Esa. Y la voy a poner, ¿cierto? Vamos a insertar y una pelotita. ¿Dónde hay pelotita? Hay pelotita. Ahí, ¿cierto? Azulito porque hace mucho frío. Y aquí le ponemos T mínima. Criterios para la T mínima. Don Ricardo, ¿está usted o no? No está. Valeria, Sí, estoy. Ah, bueno. ¿ya? ¿Cuál sería la temperatura mínima, don Ricardo? Temperatura mínima del aire. ¿Sí? Al sacar el aire aquí. Menos 40 podría ser. O sea que no hay transferencia de calor. Tengo un menos 40 y un frío otro que está a menos 40. Parece que algo de la entropía. No, que se refiere a la entrada o a la salida. No, señor, le estoy preguntando por la temperatura mínima del aire. No me empiece a botarse a política y a tratar de justificar la cuestión. Temperatura mínima del aire. Dice, ahí no empecemos a...
¿Sí? Mínima del aire. ¿Cuál es la temperatura mínima? El refrigerante está cambiando de estado a -40. No pasó nada. Doña Valeria, dígame. ¿Se escucha? Sí, te escucho, Valeria, dime. Sería... No, en verdad no sé. Ya, Camila. Sí. ¿Cuál sería la temperatura mínima del aire? ¿No sería la que queremos enfriar la fruta? Es como cuando te van a contratar. ¿Cuál es el sueldo que usted quiere ganar? ¿Ah, el máximo que me pueda pagar? No. Ya, estamos claros. ¿Quién? Debería haber Valeria una y Camila diferencia. son del mismo grupo, ¿no? Sí, Sí, Ya. Y tú eres la jefa, Javiera, ¿sí? sí, profe. Ya. Entonces parece que tenemos un problema no solamente de refrigeración, sino que de transferencia de calor, ¿sí? Entonces, Sí. usted tiene que designar, ¿sí? Igual para Nicole, designar un equipo que se va a preocupar de esto para que yo le haga una clase de esto, ¿está bien? Entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es la siguiente. Existen, ¿cierto? Le voy a poner acá, por aquí. La diferencia tenía que ser como 5 grados, Sí, ¿no? hay criterios, ¿cierto? Criterios, ¿cierto? Sí. De diferencia de temperatura, ¿ya? Y esos criterios de diferencia de temperatura va a depender del proceso que estemos, pero por ejemplo aquí por lo menos debiéramos poner unos 10 grados Celsius de diferencia de temperatura, ¿ya? Entonces, si yo tengo 10 grados Celsius, entonces lo podría enfriar hasta -30, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué incidencia tiene en el diseño este criterio? ¿Qué más de tu grupo está aquí, Javiera? De los que no le ha preguntado el Matías y la Cecilia. Ya, Matías, ¿cómo incide ¿Eso, profe? Hola, Matías, ¿cómo incide en el diseño ese criterio de diseño? Si es 10, o es 5, o son 2 grados, o son 50 grados de diferencia de temperatura, ¿cómo incide? Tiene que ver con la velocidad, puede ser, porque si yo me quiero una temperatura menor, me va a demorar mucho más. O sea, porque si yo creo que el aire llega hasta -40, voy a tener tiempo infinito, voy a necesitar. Matías, ¿qué pasaste? Te voy a anotar aquí, Matías. Criterios de Matías. Súper bueno. Criterio número 1. Criterio número 1. Incide en la tiempo de enfriamiento. Perfecto. Criterio número 2, la otra persona que mencionaste, Javiera. Cecilia, Cecilia. pero no sé si volvió porque había ido. Ya, Sí, ya volví. volviste, Cecilia. Dime, ¿cuál es el criterio número 2? O sea, es que si, dependiendo de la variación de temperatura, eso va a incidir en el MTD y eso va a incidir al mismo tiempo en el diseño de la... Perfecto, perfecto. ¿Y te llamas, cómo dijiste, Valeria? No, Cecilia. Cecilia. El criterio de Cecilia. Tremendo criterio, Cecilia. Cecilia. El criterio de la Cecilia es la inversión. Y le explico la inversión. ¿Por qué? Porque la inversión tiene que ver con el área, ¿sí?, del intercambiador. Y el área del intercambiador es igual al flujo de calor dividido por el coeficiente de transferencia por la diferencia de temperatura. Y si esta diferencia de temperatura es chica, el área es grande. Y si el área es grande, la inversión es grande. ¿Estamos? ¿Vieron? ¿Y saben? Es cuestión de, ¿sí?, masajearle un poquito el concepto. Ya. Entonces, no sigamos profundizando acá, sino que Javiera y Nicole, ¿cierto? Ustedes tienen que designar un equipo aquí para que profundicemos el tema del diseño. ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Volvamos. Estábamos acá nosotros mirando, ¿cierto? Estábamos mirando que esto partía, ¿cierto?, por algo que tienen que hacer para el viernes, tener claramente cómo va a operar esto. Después, ¿cierto?, nos vamos a meter en el concepto de la actividad de congelar y vamos a ver que necesita
energía térmica o energía eléctrica, o etcétera. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que nosotros tenemos como tarea, ¿cierto? Ambas jefas tienen como tarea decir quién se va a encargar de diseñar esto para que podamos profundizar con ellos este tema. Ok. Ahora, vamos a mirar algo que es bien relevante, que está asociado, digamos, aquí a la carta acá. Yo estoy haciendo una actividad, y cuando estoy haciendo una actividad, ¿qué podrían decir ustedes de la actividad? ¿Qué se les ocurre a ustedes decir de la actividad? Lo vamos a aplicar aquí. Vaya. ¿Ya? ¿Qué atributo le pondrían ustedes a la actividad? Lo que a ustedes se les ocurra, si esto no tiene ninguna cosa. Una actividad cualquiera. ¿Qué podríamos decir? Parece que Ganado. necesita operadores, ¿cierto? Hay personas que tienen que... ¿Cuántas personas van a estar involucradas? ¿Sí? ¿Qué más? Los servicios, ¿cierto? Cuando hablamos de servicios, ¿cierto? Estamos pensando en vapor, pensando, ¿cierto? En energía eléctrica, estamos pensando en, lo voy a poner en inglés, cooling water, estamos pensando... ¿Los equipos también o no, profe, asociados a la actividad? Claro. Algo pasó por aquí. Esto lo tengo que poner por acá. ¿Por qué no me sigue escribiendo? Bueno, acá. Cooling water, ¿cierto? Los servicios, aire. Aire, ¿sí? ¿Qué más? Vapor, cooling water, aire. ¿Qué otra cosa puede ser que necesitemos? Es como que les toque una campanilla y yo le digo, ¿de qué se trata esta clase? De frío, pues necesitamos frío. ¿Sí? Ya. Estamos claros. Operadores, servicios, equipos, ¿sí? Y estos equipos podemos usar equipos para un producto, equipos para otro. Necesitamos equipos. Ya. ¿Qué más? ¿Materias primas podría ser? ¿Cierto? Tendríamos que tener cuáles son la materia prima que estamos poniendo y cuáles son el producto. Y cuando estamos hablando de eso, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cuánto vamos a cargar, ¿cierto? Que tiene que conversar con el equipo, ¿cierto? Si mi equipo es un reactor de 2 metros cúbicos, no le puedo poner 4 toneladas, ¿está bien o no? Entonces, las materias primas, entonces tenemos que pensar en la masa que le estamos poniendo, y del producto también la masa que estamos sacando. Se puede producir algo que se convirtió en gas y ya no está, pero tenemos que pensar en la masa. Pero ¿qué más necesitamos? Si miramos el gráfico, ¿qué más necesitamos? Ingeniero Javier, ¿qué ve usted aquí? ¿Qué ve usted aquí? El tiempo de duración. ¿Sí o no? ¿Estamos? Ya. Entonces, resumamos. La primera tarea que tenemos que hacer es hacer una carta Gantt, ¿cierto? Con los tiempos aquí. Y estimamos los tiempos, no se haga ningún problema. Después, para cada actividad, ¿cierto? Para cada actividad, nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? Para cada actividad, ¿cierto? Esta es la actividad congelar, definir si necesitamos energía eléctrica, energía térmica, cuáles son las temperaturas, ¿cierto? Y este servicio de frío que necesitamos aquí, ¿cierto? Y lo seguimos haciendo. Pero asociado a cada actividad que está acá, asociado a cada actividad, y esta es una tarea que tanto Javiera como Nicole le tienen que encargar a alguien, ¿cierto? Nosotros le dijimos, hay 2 personas que tienen que segmentarlo, esa persona tiene que decir, oye, ¿cuántas personas, cuántos operadores le vamos a poner? ¿Qué servicios vamos a utilizar? No cuántos servicios, sino qué servicio, el equipo, de qué equipo se trata,
cuánta masa estamos poniendo en el equipo, cuánta vamos a sacar y cuánto va a durar. En ese caso también faltarían como los objetivos, una pequeña descripción de la operación. Pero eso está, ¿cierto? En la tarea que nosotros les dijimos, que íbamos a segmentar. Y cuando segmentemos estamos diciendo el objetivo, ¿cierto? Y estamos definiendo los parámetros, ¿sí? ¿Te acuerdas o no? Ya. Por ahí tenemos que partir. Profe, tengo una duda al respecto. Déjame plantearla mejor, que como que se... ¿Cómo yo puedo estimar, por ejemplo, la cantidad de operadores que yo voy a necesitar en una actividad según el tiempo? ¿Bajo qué criterio? ¿O es simplemente me doy como un número o hay alguna manera de cómo saber si no me estoy dando sobreestimando o subestimando? Bueno, aquí es donde se necesita la experiencia que tuviste en el laboratorio. En el laboratorio de proceso debieran haber tenido esta experiencia, pero hagamos el siguiente ejercicio. Imagínate que vamos a cargar un reactor discontinuo, un reactor patch. ¿Qué harías tú primero? Preparar la materia prima, llevarla, cargarla, ¿La que estás viendo, reaccione. no? Ahora sí, ¿Ah? ahora sí. Pues, jefa, esto es lo que hay que hacer. Entonces, cuando tú dices vamos a cargar el solvente, ¿qué significa para ti cargar el solvente? Preparar como el No, recipiente. me estáis hablando al nivel del operador. El operador, el operador. No entremos con la ingeniería ni el Ok. control. ¿Qué es lo que haces tú? Estás parada, tú eres operadora. ¿Qué vas a hacer? Aprieto un botón para que se cargue. O lo llevo, dependiendo de los dos. No, pues jefa. Usted tiene operaciones que hacer, ¿cierto? Hay operaciones anteriores que la carga el solvente, pero vamos a suponer que esta es la carga el solvente. Si yo voy a cargar el solvente, voy a activar una bomba. Sí. ¿Sí? Entonces, esa bomba, si tiene un sistema de control automático, ¿está bien? El sistema de control automático la va a hacer partir, pero si estamos pensando en los operadores, y no estamos Y pensando no tengo que hacer la puesta en en yo voy a apretar, marcha. claro, voy a poner en marcha una bomba. ¿Cómo se pone en marcha una bomba? Primero hay que cebarla en caso de que sea centrífuga. Ya. Luego de cebarla hay que cargarlo, ¿no? ¿Cómo cargarlo? Me refiero a que después de cebarla un tiempo empiezo la operación. Sí, pues, pero eso es un tiempo, eso es la misma pregunta que tú me estás haciendo a mí, digamos. O sea, por eso que te estoy llevando a la realidad. Se supone que tú la bomba está cebada, todo está ok, eso ya pasó, que son actividades que no están puestas ahí, pero que se supone que ya están. Entonces, está cebada, tú le das partida a la bomba, ¿cierto? La bomba partió. ¿Cómo sabes tú que la bomba partió? Preguntémosle a Nicole ahora. Nicole, ¿cómo sabes que la bomba partió? Profe, la Nicole tenía una clase, Ya. así que... Dime tú. ¿Cómo sé que una bomba partió? ¿Sí? ¿Por el sonido quizás? Y tú... En el laboratorio lo veíamos en el panel de control, pero no sé si... Con un flujómetro, ¿o no? ¿Cómo? Ver si el flujómetro empezó a marcar. Sí, pero si yo no he abierto la válvula de descarga, el flujómetro no va a marcar nada. Toda bomba en la descarga tiene un PI, un indicador de presión. Es estándar de ingeniería poner un PI. Usted me dice, no, que la práctica no tenía. Bueno, no está hecho lo estándar. El estándar es que tiene que tener un indicador de presión. Si la presión subió, la bomba está partida, está, ¿cierto?, levantando presión. Abro la válvula de descarga y empieza a llenarse el solvente, ¿cierto? Se empieza a llenar con solvente el reactor. ¿Sí? ¿Sí o cuando paro? Yo no lo estoy viendo. Fernando, ¿tú estás ahí o no? No. Espérense, yo no lo estoy viendo. Sí, pero estoy escuchando muy atentamente. Ya, Cecilia, ¿estás ahí o no? Cecilia. Sí, estoy aquí. Ya, ¿cómo determinas que se termine
que se termine el proceso. ¿Cómo se Yo le estamos echando al solvente. ¿Cómo determinas tú que el proceso se terminó? Podría se tener estabiliza? un indicador de nivel también. Con un Pero cuando- indicador de nivel, ¿cierto? Sí, bueno, Nivel, y cuando veo que el nivel está ahí, paro la bomba. ¿Está bien? sí. Paro la bomba. ¿Sí? Entonces, como ves tú, cuando la pregunta que me hicieron a mí fue, oye, ¿cómo estimo los tiempos? Entonces ahí ustedes pueden tener una manera que tienen de estimar los tiempos. ¿Ok? Pero los operadores es como bajo ese mismo criterio. Eres tú, el operador eres tú. Ok. Por eso que cuando tú empiezas a trabajar te ponen primero en operaciones. Y te entrenan, te dan un montón de entrenamiento de seguridad y después te meten en turno para que sepas cuando te toque mandar de qué se trata la cuestión. Y por eso que nosotros tenemos el laboratorio de operaciones unitarias, que es un lujo. ¿Ya? Entonces, eso es un tema importante que ustedes tienen que reconocer desde el laboratorio. No solamente si el coeficiente de correlación fue 0,8, no. ¿Qué es lo que pasa con la operación propiamente tal? Entonces, esa es la manera de estimarlo. Si ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo ¿Profe? seguro que se estimó? No, bueno, vamos a empezar a... Dime. No, o sea que la forma de estimarlo netamente depende de la experiencia, la cantidad de operadores. Exactamente, señor. Es que entonces en ese caso muchos de los compañeros acá que estaban en diseño no hemos dado el laboratorio de procesos por el tema de la contingencia. Ya, entonces, ¿qué quieren que haga yo? ¿Pero ustedes saben No sé, hacer es que... partir una bomba o no? ¿Mm? ¿Saben hacer partir una bomba? Sí. Hiciste el ramo de mecánica y fluido, me imagino, ¿sí? Y tenía laboratorio. Y el ramo de transferencia de calor tenía laboratorio, el transferencia de masa tenía laboratorio, entonces... Ah, ya, comprendo. O sea, yo ojalá hubieran tenido el laboratorio de proceso, pero si no lo tienen, no importa, pero tuvieron los otros ramos y que tuvieron laboratorio. ¿Sí? Ujú. Ya. Hay cosas que lo vimos en las primeras competencias, digamos, y que con lo siguiente. Ninguna operación puede durar, por ejemplo, 5 minutos. Eso es prácticamente imposible, porque físicamente es imposible. Entonces tienen que poner criterios que tengan ustedes, se toman el tiempo y ponen esos números. ¿Ok? ¿Ya? Ya, Bien, profe. duda, yo entiendo que quedo yo atento a dos cosas. Una, cuando tenemos la siguiente clase de este tema en términos generales, porque no hemos hecho nada del balance masa ni ninguna cosa todavía. Ya estamos, pero en el 0,0. Y otra clase, ¿cierto? Que quedo atento del área de refrigeración. Y conceptualmente del área de servicios, ¿sí? Porque tengo que tener frío, tengo que tener agua de refrigeración, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna duda antes que nos despidamos? Hablamos con Irene para... Todo se habla con Irene. Irene es nuestra Ok, ventanilla. ¿Sí? ya, sí. Yo esta clase la grabé, ¿sí? La vamos a subir al YouTube para que lo vean. Y de alguna manera, ahí llegó Nicole. Nicole y Javiera, preocúpense de designar los equipos, ¿cierto? 2 personas que se tienen que preocupar de lo que estamos viendo ahora, digamos. Y el tema de los servicios. Es clave en este proyecto los servicios. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Profe, una duda. Dime. ¿En cuánto va a subir la clase? ¿Qué pasó que nosotros, el grupo de Santiago, se dio la casualidad que las 2 personas que están encargadas de eso no son las únicas que no pudieron venir? Mira, no te preocupes de eso porque yo lo que hago ahora, corto y se empieza a grabar y lo pongo en el Drive y lo toma Juan Acevedo allá en Santiago y lo sube. Así que lo voy a hacer al tiro. ¿Sí? Ok, Ah, ya. perfecto. Gracias, profe. Y lo que quiero es que chequeen, digamos, si las clases están en el YouTube o no, digamos, por el link que se supone que Irene les mandó. O sea, tienen que chequear si eso está, digamos, si no se queden esperando a ver si pasa algo, sino que chequeenlo inmediatamente si está o no está. ¿Ok? Ayer Irene mandó todos los links pertinentes, profe. ¿Ya? Entonces, el tema que viene ahora, ¿cierto? Es que yo quedo atento con eso, con la tarea, digamos, que ya teniendo claro el tema de las actividades, tenemos que pensar con el balance masa,
Y el otro grupo tiene que entrar con el tema de los servicios. ¿Ya? ¿Estamos? Profe, yo tengo una duda. Es Dígame. que yo soy de acá de Casa Central, la Javiera es mi jefa, y resulta que nosotros como grupo todavía no hemos decidido si el proceso iba a ser continuo o batch. Entonces, la clase de día fue de batch, entonces quería saber si hay alguna información, quizás los de Santiago que tenían, que averiguaron que en verdad el proceso tenía que ser batch, porque nosotros aún no lo hemos determinado eso, porque queríamos llegar a la etapa de diseño y probar una hipótesis de que el proceso fuera continuo, y al momento de diseñar el túnel, si diera algo incoherente, o sea, un túnel de 5 metros, decir, no, esto tiene que realizarse mediante un proceso batch. Ya, pero ¿cuál era el tema crítico que en la clase que yo les hice? ¿Qué decía respecto de esto? Que era la relación operación-diseño, ¿cierto? La relación operación-diseño era una de las criterios que ponía en riesgo que este proyecto funcionara. Entonces, si ustedes quieren llegar a probar, digamos, que el túnel de congelamiento le da de 1 metro o no sé qué, para tomar la decisión lo tienen que hacer ustedes. Pero el tema de fondo en esto es que son ustedes los que tienen que tomar la decisión. ¿Ya? Porque ustedes son los que hacen el proyecto. O sea, no hay una autoridad, y por eso es súper importante, la ingeniería se hace de acuerdo a estándar y de acuerdo a criterio. No existe, digamos, alguien que dice, esto tiene que ser así, no es así. Uno dice, este proyecto, esto es lo que usted quiere hacer, esta es la producción que usted tiene que obtener, ya, entonces de acuerdo a eso yo voy a hacer un proceso batch o voy a hacer un proceso continuo. ¿Estamos? Una de las cosas que les quiero preguntar a ustedes, ¿ustedes vieron las referencias que se supone que tienen? A ver, lo voy a buscar si... Las que subió Irene, sí, sí las vimos. ¿Las vieron? El Excel que mandó, sí. Ya. Entonces ahí hay un montón de clases y monos y qué sé yo respecto de los distintos procesos que hay. Pero más allá de que digan cómo se hace, esté en el diseño, tienen que ustedes tomar una decisión. Y si a mí me preguntaran, yo me iría por el batch. ¿Por qué? Porque estoy seguro que la cuestión va a funcionar. Si es continuo y no funciona, ¿qué hago? O sea, porque si es batch, y yo digo, ya, esto lo diseñé porque en 18 minutos se iba a enfriar. Digamos que el pescado no el pescado, la fruta no se enfrió en 18 minutos. Bueno, la dejo 20. Y se va a enfriar. Y el proceso es continuo, tiene 3 metros. Ya, y la cuestión no se enfría. ¿Qué hago? No puedo agregarle 1 metro más. Entonces usted me dice, no, que metemos el aire frío. Oye, es que yo ya diseñé el proceso, ¿cierto? Y ahí vimos que la temperatura del aire, la mínima, ya la fijamos, ya no te la puedo bajar más. Es que tenéis que meterme más flujo de aire. Oye, no, que los compresores que impulsan el flujo de aire están en su capacidad de diseño. Entonces, oye, es batch, ya, pues si es batch, entonces nos demoramos un poquito más y la cuestión se va a enfriar. Entonces, si yo me quiero ir a la segura, yo me iría por batch. ¿Ya? Si ustedes quieren meterse en el tema de continuo, háganlo continuo, yo no tengo ningún problema. Pero yo trataría, digamos, de partir de lo más elemental y ir aprendiendo de a poco. ¿No? ¿Ok? Sí, se entendió. Muchas Sí. gracias. Gracias, profe. ¿Ya? Así que eso es. Entonces yo quedo atento, ustedes hablan con Irene y ven cómo lo hacemos. ¿Sí? Sí, profe. Yo Sí, le profesor. mando. Ok, chao. Chao, profe. No, profe,